Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia para Llevar. Ese espacio donde viajamos al pasado para entender un poco mejor el presente y de paso alimentar la curiosidad. Hoy vamos a hablar de un episodio que, aunque no siempre aparece en los libros de texto, marcó un antes y un después en la historia contemporánea. La Batalla de Solferino, ocurrida en 1859 en pleno corazón de Europa. Puede que el nombre no te suene de inmediato, pero te aseguro que sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Fue un enfrentamiento sangriento, caótico y brutal, como tantos otros, pero lo que lo hace distinto es lo que vino después. En este episodio no solo vamos a hablar de ejércitos y estrategias, sino también de humanidad, de horror y de empatía. Porque a veces, incluso en medio de la guerra, hay quienes se detienen a mirar el sufrimiento de los demás y deciden hacer algo. Y esa decisión, en este caso, cambió el mundo. Ponte cómodo, cómoda, porque ya comienza este viaje a través de uno de los campos de batalla más significativos del siglo XIX. Y de las semillas que ahí se sembraron para fundar algo tan necesario como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto es Historia para Llevar y hoy nos vamos a Solferino. Imagina Europa como un enorme tablero de ajedrez. Tras la caída de Napoleón en 1815, los reyes, emperadores y diplomáticos de las potencias europeas se reunieron en el famoso Congreso de Viena, con una sola misión: restaurar el orden monárquico y evitar que los pueblos se rebelaran de nuevo, como había sucedido en la Revolución Francesa. Allí se trazaron nuevas fronteras, se repartieron territorios y se reforzaron imperios como el austriaco, el ruso o el prusiano. Fue una época de conservadurismo político donde las ideas de libertad, nacionalismo o unificación eran vistas como una amenaza. Y es aquí donde empieza a tomar forma la historia de fondo. La península itálica, como tal, no era un país unificado. Estaba dividida en varios estados independientes o bajo influencia extranjera. A mediados del siglo XIX, el mapa de Italia se veía así. Por una parte, el reino de Piamonte-Cerdeña o reino de Cerdeña en el noroeste, con capital en Turín. Era independiente, moderno y con aspiraciones nacionalistas. Por otra parte, Lombardía-Véneto en el norte, controlado directamente por el Imperio Austriaco. Tenemos también a los estados pontificios, gobernados por el Papa en el centro de Italia, el reino de las dos Sicilias al sur, con capital en Nápoles, monarquía conservadora, y por último, varios ducados más pequeños como Parma, Módena, Toscana, algunos bajo influencia austriaca. Así que hablar de Italia en esta época es hablar de un mosaico de territorios muy distintos, con diferentes grados de autonomía y de intervención extranjera. Y sin embargo, a lo largo del siglo XIX fue creciendo una fuerte identidad nacional italiana, el deseo de unificarse como un solo país. El proceso histórico por el que Italia intentó convertirse en una nación unificada se llama Risorgimento o Resurgimiento. Este movimiento no era homogéneo. Había diferentes ideas de cómo debía unirse Italia. Tenemos por una parte a Giuseppe Mazzini, por ejemplo, que era un republicano idealista que proponía una Italia unida, libre, laica y democrática. Por otro lado, Giuseppe Garibaldi, carismático y aventurero, quería la unificación desde abajo, con participación popular. Pero el que finalmente logró mover las piezas fue el reino de Piamonte-Cerdeña, sobre todo gracias a su primer ministro, Camillo Benso, conde de Cavour, un político pragmático, liberal moderado y muy hábil. Hablaremos un poco respecto a este importante personaje. Cavour nació en Turín en 1810, en el reino de Piamonte-Cerdeña, dentro de una familia aristocrática. Recibió una formación militar y técnica y luego viajó por Europa.
especialmente a Francia e Inglaterra, donde se empapó de ideas liberales, del liberalismo económico y del parlamentarismo británico. Estas influencias marcaron su visión de lo que debía ser un Estado moderno, una monarquía constitucional con instituciones estables, una economía liberal y un gobierno racional y progresista. No era un revolucionario como Mazzini, ni un militar carismático como Garibaldi, sino un político pragmático, moderado y diplomáticamente muy astuto. Cavour asumió el cargo de primer ministro del Reino de Piamonte-Cerdeña en 1852, bajo el reinado de Víctor Manuel II. Desde esta posición impulsó una serie de reformas internas. En cuanto a reformas económicas, fomentó el desarrollo de la industria, mejoró la infraestructura, como el tendido ferroviario, y liberalizó el comercio exterior. En relación con la separación entre Iglesia y Estado, Cavour apoyó leyes que limitaban el poder de la Iglesia en asuntos civiles como el matrimonio y la educación, lo cual provocó tensiones con el Vaticano. La modernización administrativa también fue de su interés, pues introdujo principios de gestión moderna en la administración pública. Estas reformas posicionaron al Reino de Piamonte-Cerdeña como el estado más avanzado y moderno de la península, y le permitieron asumir el liderazgo del proceso de unificación. Una de las grandes habilidades de Cavour fue su capacidad para tejer alianzas diplomáticas que favorecieran la causa italiana. Por ejemplo, en la Guerra de Crimea, que se libró entre 1853 y 1856, Cavour envió tropas para apoyar a Francia y Reino Unido, lo cual colocó al Reino de Piamonte-Cerdeña en la escena diplomática europea. Como resultado, fue invitado al Congreso de París en 1856, donde presentó la cuestión italiana como un problema político que afectaba al equilibrio europeo. Aunque Cavour prefería una unificación progresiva, limitada y bajo control monárquico, tuvo que lidiar con figuras más radicales como Giuseppe Garibaldi. Con su famosa expedición de los Camisas Rojas, conquistó el sur de Italia en 1860. Cavour, temeroso de que Garibaldi proclamara una república o generara una guerra civil, maniobró con rapidez. Por una parte, convenció a Víctor Manuel II, rey de Cerdeña-Piamonte, de intervenir en el centro y sur de Italia. Además, negoció con varios estados italianos su anexión al reino y logró que Garibaldi cediera sus conquistas al rey, aceptando la unificación bajo la monarquía de Saboya. Sin embargo, el principal obstáculo para la unificación italiana era el Imperio austriaco. Austria no solo dominaba directamente Lombardía y el Véneto, sino que tenía enorme influencia en los ducados del norte de Italia y apoyaba a los gobiernos más conservadores. Para los nacionalistas italianos, Austria era el enemigo a vencer. Pero enfrentarse a un imperio como Austria no era cosa sencilla. Cavour lo sabía bien. Por eso no quiso provocar una revolución popular como pensaban Mazzini o Garibaldi, sino que buscó una solución diplomática y militar más estratégica: aliarse con una gran potencia europea que pudiera ayudar a derrotar a Austria. Y es aquí donde entra un personaje crucial: Napoleón III, emperador de Francia desde 1852, sobrino de Napoleón Bonaparte. Era un gobernante con ambiciones propias en Europa. Cavour y Napoleón III se encontraron en secreto en Plombières-les-Bains en julio de 1858. Allí sellaron un pacto que cambiaría el destino de Italia. Se estableció que Francia ayudaría militarmente al reino de Piamonte-Cerdeña en una guerra contra Austria, pero solo si Austria atacaba primero, para que Francia pudiera presentarse como defensora y no como agresora. A cambio,
Cavour prometió entregar a Francia los territorios de Niza y Saboya, que eran parte del reino de Piamonte, pero limítrofes con Francia. Este acuerdo se conoce como el Pacto de Plombières y fue la base de toda la estrategia que se seguiría. Una vez lograda la alianza secreta, había que hacer que Austria tomara la iniciativa y pareciera la agresora. Así, Cavour comenzó a movilizar tropas en la frontera con Lombardía. También dio discursos nacionalistas que encendieron el fervor en el norte de Italia y, por último, mandó señales ambiguas a Austria, que interpretó como provocación directa. Austria, preocupada por la creciente agitación nacionalista y por los movimientos militares de Piamonte, envió un ultimátum en abril de 1859 exigiendo el desarme inmediato. Cavour lo rechazó, como esperaba. Por lo tanto, el 27 de abril de 1859, Austria declaró la guerra al reino de Piamonte-Cerdeña, justo lo que Cavour quería. Eso activó automáticamente la intervención de Francia. En cuestión de semanas, Napoleón III cruzó los Alpes con un ejército francés moderno y bien equipado. La alianza franco-piamontesa comenzó a avanzar por el norte de Italia, combatiendo a las tropas austriacas. Así comenzó la llamada Segunda Guerra de Independencia Italiana, porque ya había habido una anterior, en 1848-49, pero había fracasado. Los primeros enfrentamientos fueron duros, pero exitosos para los aliados. El punto culminante de esta campaña militar sería la batalla de Solferino, que todavía no hemos descrito, pero que fue consecuencia directa de todos estos movimientos diplomáticos y militares. Imagina esto: estamos en el norte de Italia, un caluroso 24 de junio de 1859. Dos grandes ejércitos se están moviendo por la región sin saber que están a punto de encontrarse. Por un lado, el ejército aliado de Francia y el reino de Piamonte-Cerdeña. Por el otro, el poderoso imperio austriaco. Y lo que comienza como una serie de maniobras termina siendo una de las batallas más intensas del siglo XIX, la batalla de Solferino. Esto ocurre en el contexto de la Segunda Guerra de Independencia Italiana, un conflicto clave para liberar el norte de Italia del dominio austriaco y avanzar hacia la unificación del país. Francia, con el emperador Napoleón III, se alía con el rey Víctor Manuel II de Piamonte-Cerdeña para empujar a los austriacos fuera de Lombardía. Los austriacos, dirigidos nada menos que por el propio emperador Francisco José I, también están sobre el terreno. Ese día, ambos bandos avanzan sin saber que el choque es inminente. Literalmente, se encuentran por sorpresa. La línea de combate se extendió a lo largo de unos 25 kilómetros, desde un pueblito llamado Medole, pasando por Solferino, hasta llegar a San Martino. Por eso, la batalla se dividió en tres grandes sectores, como si fueran tres peleas distintas ocurriendo al mismo tiempo. Una, en Medole, al oeste, el mariscal francés Ney se enfrenta al primer cuerpo austriaco. Es una lucha cerrada, táctica, donde se busca controlar rutas clave. En Solferino, al centro, Napoleón III se mete de lleno en la acción. Este fue el corazón de la batalla, con combates encarnizados colina por colina. Y en San Martino, al este, el rey Víctor Manuel II dirige personalmente a los piamonteses contra el general austriaco Benedek, que se defiende con uñas y dientes. Lo interesante de Solferino es que ninguno de los bandos esperaba realmente pelear ese día. Por eso todo fue improvisado. Las tropas iban encontrándose en el camino y la batalla se armó sobre la marcha. Los franceses tenían que tomar una colina, en el centro en Solferino, una colina estratégica con una torre en la cima, la famosa Torre de Solferino. Desde allí los austriacos controlaban todo el campo. Fue una lucha durísima.
fuego cruzado, ataques frontales, cargas de bayoneta. Al final, los franceses lograron tomarla, pero a un costo altísimo. En el este de San Martino, los piamonteses se lanzaban una y otra vez contra las posiciones austriacas y eran repelidos una y otra vez, pero no se rendían. Tras varias horas de combate y muchas bajas, lograron avanzar y tomar la posición. Fue una victoria con sabor a sangre. En el oeste, en Medole, fue una batalla más de contención. Los austriacos intentaban frenar a los franceses para que no ayudaran al centro. Aquí el combate fue más estratégico, menos sangriento, pero muy importante para el resultado general. Aquí Francia tenía ventaja. Había desarrollado una red ferroviaria moderna en el norte de Italia, lo que le permitía mover tropas, municiones y víveres con rapidez. Además, tenían mejor organización de suministros. En cambio, los austríacos tenían líneas de suministro más largas y lentas, y al estar lejos de sus centros principales, tenían más dificultades para moverse con eficacia. Ahora, en cuanto a los heridos, no había prácticamente ningún sistema sanitario eficiente. Muchos morían desangrados en el campo. Eso impresionó profundamente a un suizo llamado Henri Dunant, que estaba allí como observador civil. Lo que vio lo llevó, años después, a fundar la Cruz Roja. Así de fuerte fue el impacto de esta batalla. Todo comenzó temprano en la mañana. Alrededor de las 3 de la mañana, las tropas empiezan a marchar. La idea de Napoleón III era avanzar hacia el río Mincio. Los austriacos también estaban en movimiento y ¡boom! Se encuentran frente a frente antes de lo esperado. Durante el día, el frente se estabiliza. Cada ejército empieza a luchar en su sector. La lucha dura casi todo el día, hasta que Napoleón III lanza un ataque general al centro, en Solferino, y finalmente logra romper las líneas austriacas. Al caer la noche, Francisco José ordena la retirada hacia el este, cruzando el Mincio. Aquí estamos en pleno siglo XIX, en plena transición tecnológica militar. Ya no estamos hablando de mosquetes de chispa, sino de fusiles de avancarga y ánima rayada, mucho más precisos y con mayor alcance. Los franceses usaban el fusil Minié, muy eficaz. Los austriacos usaban el fusil Lorenz, también muy moderno, y ambos bandos tenían artillería de campaña, es decir, cañones de bronce que se cargaban por la boca. La caballería tuvo un papel más limitado. Ya no podía cargar de frente contra la infantería sin ser aniquilada por el armamento moderno. La combinación de armas modernas y tácticas todavía tradicionales resultó en un baño de sangre. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla? La batalla del Solferino, del 24 de junio de 1859, que enfrentó a los ejércitos del Imperio Austriaco contra la alianza del Segundo Imperio Francés de Napoleón III y el Reino de Piamonte-Cerdeña, tuvo consecuencias profundas, no solo en el plano político-militar, pues fue decisiva en el proceso de unificación italiana, sino también en el ámbito de la sanidad militar y humanitaria, donde marcó un antes y un después. A continuación veremos con detalle sus principales consecuencias sanitarias. La batalla fue extremadamente sangrienta y brutal. Cerca de 300,000 soldados se enfrentaron y dejó más de 40,000 muertos y heridos en un solo día. Las consecuencias fueron inmediatas. Falta de total organización sanitaria militar, es decir, no existían servicios médicos adecuados ni estructuras móviles para atender a los heridos. Los ejércitos no disponían de suficientes médicos, ni de personal auxiliar, ni de medios logísticos, como ambulancias, camillas, vendajes, etc. Miles de soldados heridos quedaron abandonados en el campo. Durante días, hombres agonizantes fueron dejados sin atención.
No había distinción entre enemigos y aliados, todos sufrían por igual. La visión de este desastre cambió para siempre la historia de la sanidad militar gracias a la figura de Henri Dunant, un comerciante suizo que fue testigo directo de la carnicería y el abandono de los heridos. Las consecuencias fueron la creación de una conciencia humanitaria internacional. Dunant se horrorizó por lo que vio y organizó de manera espontánea, junto con mujeres del pueblo de Castiglione, la atención a los heridos sin distinción de bando. Su frase más célebre, Tutti Fratelli, todos hermanos, refleja ese espíritu de ayuda universal. También publicó su libro Un recuerdo de Solferino, lo publicó en 1862, y en este libro Dunant relató lo vivido y propuso dos ideas revolucionarias. Por un lado, crear sociedades voluntarias de socorro que pudieran asistir a los heridos de guerra. Por otro, establecer un tratado internacional que garantizara la protección de los heridos y de quienes los cuidan. A partir de las ideas de Dunant, se fundó en Ginebra el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863, con la finalidad de formar sociedades nacionales de socorro en distintos países, promover la neutralidad del personal médico y los voluntarios y proteger a los heridos sin importar su nacionalidad o bando. Resultado directo del impacto moral y político de Solferino fue el primer Convenio de Ginebra en 1864, por medio del cual se estableció la neutralidad y protección del personal sanitario, hospitales y ambulancias. Se obligó a los ejércitos firmantes a proteger a los soldados heridos y permitir su atención, y se introdujo el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco, símbolo de protección humanitaria. La experiencia de Solferino impulsó a muchos países a crear cuerpos sanitarios organizados y permanentes en sus ejércitos y establecer protocolos para evacuar, clasificar y atender a los heridos. Además, se desarrollaron ambulancias de campaña, trenes sanitarios y técnicas de triaje, es decir, la clasificación de los heridos. Y se puso más énfasis en la capacitación médica y la investigación de nuevas técnicas quirúrgicas y antisépticas. Y así llegamos al final de este recorrido por la batalla de Solferino. Un enfrentamiento sangriento que no solo marcó un hito en la unificación italiana, sino que también dejó una huella profunda en la conciencia europea del siglo XIX. Una batalla que entre el caos y el dolor sembró la semilla de algo inesperado, el nacimiento de la Cruz Roja y la consolidación de los principios humanitarios en medio de la guerra. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia para Llevar. Si te quedas con una imagen, que sea la de aquel paisaje cubierto de heridos que transformó la mirada de un solo hombre y con el tiempo la de todo el mundo. Te invito a compartir este episodio si crees que puede resonar con alguien más y a seguirnos para no perderte los próximos viajes por los pliegues del tiempo. Hasta la próxima y que la historia siga acompañándote donde sea que vayas.